Culmina otra jornada en el fútbol español en la que Fútbol Club Barcelona ha podido llegar a regresar a su gran casa y le ha representado una satisfactoria goleada. Y además de ello, Atlético de Madrid ha podido llegar a lograr a través de la agónica establecerse en la zona alta de la clasificación. Una clasificación que también mantiene a Real Madrid a pesar de dejarse puntos ante el sorprendente Elche, como por ahora potenciar líder de cara a lo que pueda llegar a ser otra jornada que finaliza. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar lo mejor de la jornada número 13 de la liga. Otra jornada ha concluido y grandes estrellas han podido llegar a desenvolver una labor que les permitiera desenvolver una goleada, desarrollar la validación de pelear hasta el final y obtener grandes resultados en pos del beneficio de sus equipos. Y el día de hoy, a través de este análisis, rápidamente pasaríamos a poder llegar a describir cada uno de estos grandes momentos. Pero antes de poder llegar a desarrollarlo, también, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo también representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando lo mejor de la jornada, dándole un rápido vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando rápidamente la victoria de Valencia ante Levante Unión Deportiva a través de un 0-1 en el derbi de Valencia. Más adelante destacaríamos también Deportivo Alavés 0, Celta 1. Además de ello, Fútbol Club Barcelona 4, Athletic Club 0. Además también Club Atlético Osasuna 1, Real Sociedad 3, Villarreal 2, Real Club Deportivo Mallorca 1, Real Oviedo 0, Rayo Vallecano 0 y además también Real Betis Balompié 1, Girona 1. Además también en zona cercana a la finalización de la jornada encontraríamos el duelo entre Getafe y Atlético de Madrid, duelo que culminó 0-1. Y por supuesto la jornada cerraría para el día domingo con el duelo entre Elche y Real Madrid, enfrentamiento que culminó 2-2. Con ello, la clasificación de la primera división del fútbol español se mantiene con Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y Girona en posiciones de descenso. Cerca de estos, Club Atlético Osasuna y Real Club Deportivo Mallorca. En zona de media tabla, equipos como Rayo Vallecano y además de ello también la Real Sociedad en décima plaza. En las primeras 4 posiciones encontraríamos por ahora a Atlético de Madrid con 28 puntos. Además de ello, Villarreal con 29, Fútbol Club Barcelona segundo en la clasificación con 31 puntos. Y por otra jornada más, a través de solo un punto de diferencia, Real Madrid retiene el liderato en la liga. Por ello, habiendo visto los resultados en la clasificación y la oportunidad de poder llegar a ver lo que representó el trabajo de grandes protagonistas, comenzaríamos destacando cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para poder llegar a hacerlo, pasaríamos a destacar el duelo Valencia Club de Fútbol y Levante Unión Deportiva. Por supuesto, el derbi de Valencia, uno de los más interesantes en el último tiempo, ya que estos equipos llevaban sin poder llegar a verse o enfrentarse en la primera división por bastante tiempo. Aún así nos brindaba la oportunidad de que los Che se enfrentaran a los Granota para definir potenciales candidatos en la zona de abajo y poder definir, por ejemplo, qué tan buena pueda llegar a ser la aspiración del tiempo que pueda llegar a obtener Carlos Corberán para la finalización del año. Básicamente se centra en la idea de si realmente el equipo podrá llegar a mejorar hasta diciembre y de ahí la oportunidad de que el mercado de fichajes pueda darle un impulso importante, ya que al día de hoy, estando cada vez más cerca de las posiciones de descenso, claramente no es el gran candidato porque hay varios equipos que en general mantienen una dinámica no tan positiva como los Club Atlético Osasuna o por ejemplo Real Club Deportivo Mallorca. Ahora esta dinámica tampoco se basa en el conformismo, por ello en general cualquier margen o brecha de error puede llegar a representar que se puedan tomar decisiones. Por ello era importante este derbi porque permitía por ejemplo a Levante Unión Deportiva salir de las posiciones de descenso de cara a rivales directos y además de ello por ejemplo a Valencia de inclinarle con algo más de
fuerza, como mencionábamos, para no ser el gran favorito a la hora de engancharse con los tres ascendidos para definir quién se salvará. El partido en general también nos dejaba la dinámica de constante choque y diríamos más participación de la agresividad que la calidad en el fútbol en la finalización. Aún así diríamos que fue un gran partido en general. Grandes protagonistas pudieron llegar a demostrar algo más de desborde y efectividad. Lastimosamente, como mencionábamos, no fue tanto en plus de poder llegar a ver un juego tan entretenido en lo técnico, sino más bien en la, diríamos, cercana a la distribución táctica. Básicamente se repartieron más golpes y tacles que posesión del balón, pero aún así un derbi entretenido. Parecía que hasta el final podía llegar a definirse como un empate, pero a través de Valencia y además de ello con José Luis Gallá y Hugo Duro se lograba uno de los mejores goles de la jornada, una chilena espectacular, pendiente a poder llegar a ser revisada por el VAR, pero que al minuto 79 le dan al equipo tiempo, y especialmente tiempo a su entrenador, Carlos Corberán, que como mencionábamos hace unos momentos, la racha de Valencia en sus últimos 5 partidos se ha mantenido con 4 derrotas y 2 empates. Por lo menos este empate puede llegar a demostrar que a fin de noviembre y a inicios de este diciembre se pueda llegar a ver un cambio, porque el calendario será más difícil de cara a duelos directos en la zona de abajo y estás cada vez más cerca de enfrentarte a los más grandes de la división o los que mejor rendimiento competitivo tienen: los Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal, Real Betis Balompié, y digamos que ello también puede llegar a representar malas noticias, especialmente en el juego de localía, algo que tú no puedes llegar a certificar de mejor manera, el juego de visita, de lo que estamos hablando en general, y por parte de general, ambos equipos, ya que, bueno, aunque Levante Unión Deportiva se mantiene como uno de los más goleadores en la temporada, está en la zona de descenso, por ello tendrá que seguir mejorando la dinámica de obtener partidos como estos con un margen más redituable y convincente de cara a puerta. Ya ha demostrado que tiene futbolistas de primer nivel para que estos partidos se pudieran llegar a convertir en algo más abierto, pero hasta el final tiene que demostrar que sus capacidades no solo se centran en que Tai Jong o Carlos Álvarez puedan llegar a tener un momento de magia, sino que también se prepare o se entrene una opción, una herramienta como el balón parado para tratar de vincular algo más de factor positivo a los minutos finales y a una repartición de puntos, ya que esta derrota sabe en un margen más amargo ante un Levante Unión Deportiva que intentó más, pero un Valencia que fue más efectivo, y con ello el margen del merecimiento para aquellos que hacen la diferencia de cara a puerta. Con ello 3 puntos para Valencia. ¿El tiempo suficiente? No lo será, pero la oportunidad de que todavía pueden llegar a encaminarse las cosas. ¿Por cuánto tiempo se encaminarán las cosas? Esa es la duda, ya que estamos lastimosamente hablando de un equipo como Valencia, que su margen, aunque es la demostración de una gran institución, el problema siempre se mantiene en que no hay un espacio del que establecerte. Y hablando de espacios en los que establecerse, Fútbol Club Barcelona llegaba para esta jornada número 13 con la intención de establecer de nuevo uno de los grandes escenarios del planeta, el Spotify Camp Nou, anteriormente por supuesto Camp Nou, que ahora con su remodelación puede llegar a brindarte el primer gran partido de los Blaugrana, enfrentando a un rival en la primera división del fútbol español, y como veíamos hace unos instantes, representó una importante y glorificante victoria, glorificante al aspecto de cómo demostraste tu capacidad de vencer al rival, controlando el partido, entendiendo que aunque tu propuesta siempre es altamente atractiva, que ello también vincula que los futbolistas puedan llegar a sentirse más arraigados a desenvolver su mejor papel individual, básicamente a traer la mayor cantidad de highlights. Además de ello, el por qué no brillar a través del margen de ayudar al equipo, siempre demuestran que este Fútbol Club Barcelona, con la demostración del talento y buenos momentos de cara a la definición de gol, sigue siendo un equipo muy atractivo, y ello que también se consolide como algo que le estábamos pidiendo para esta temporada, que pudiera llegar a ser más determinante en que el partido no solo se mantuviera en tantear territorio y que ello también representara mejor defensa de la zona de atrás. Diríamos que en general este debut en el en este Spotify Camp Nou se pudo llegar a representar con muy buen cumplimiento de las tareas. Ello se hacía a través del primer tiempo, en el que especialmente se notó que el equipo buscaba ser más interactivo con las velocidades de los Alejandro Valde y por ejemplo Ferran Torres, y con un Marc Bernal que formaba parte de la rotativa a través de
ser defensa central o a veces centrocampista para arraigar la línea de tres, y con ello Alejandro Valde tenía toda la banda y Ferran Torres tenía la oportunidad de que, aunque iniciaba de extremo, la capacidad de inclinarse poco a poco a la hora de básicamente progresar en la jugada, tener siempre un futbolista disponible con el que descargar y, por ejemplo, rápidamente poder llegar a culminar una rápida transición que te representará estar cada vez más cerca del área rival y de ahí empezar a rematar de forma consistente en el área, ya que aunque este Athletic Club nos ha dejado una temporada con 13 jornadas realmente decepcionantes, sigue siendo un equipo cuyos nombres representan una de las mejores defensas de la liga, y aunque ello no se pudo llegar a validar, por ejemplo, con un margen más cerrado en pos del beneficio de los Leones del País Vasco, todavía demuestra que, como siempre, es un gran equipo con buenas capacidades. El problema es que si sales al campo enfrentando a Fútbol Club Barcelona, no por desmeritar a Unai Gómez, pero con un centrocampista en la labor de delantero, hay muy poco con lo que puedas llegar a realmente trabajar, y no es porque el factor de merecimiento también se centrara en que hubieran otros futbolistas directamente en la línea de ataque que pudieran llegar a ser delantero centro, sino el problema de nuevo de este Athletic Club es que tiene futbolistas de alto nivel, pero cuando uno, especialmente Ollán Sanset, ha bajado mucho el nivel de cara al rendimiento y las cualidades de poder llegar a aportar y que la plantilla se sienta más fuerte a través de su figura, hace que este Athletic Club pierda en los papeles, y no es directamente culpa del futbolista, sino culpa también del espacio que le rodea, porque del día de mañana no te vuelves uno de los futbolistas más interesantes de la división, al otro una constante duda para tu equipo de si realmente al estar en el campo puedes llegar a aportar o no. Por ello, de nuevo, la duda de si realmente por ahora Ernesto Valverde no simplemente contará con el tiempo para obtener la cercanía de las primeras 10 plazas, sino cómo realmente puede llegar a lograr que esta temporada sea más satisfactoria para el equipo. Será muy difícil, especialmente porque ahora están perdiendo también su efectividad en la defensa, lo cual también nos deja un buen mérito para Fútbol Club Barcelona, que pudo llegar a aprovechar la debilidad de la toma de espacios y el juego en corto para poder llegar a desde ahí no crear o alargar la jugada, sino realmente explotar el último golpe. Y de ahí, por ejemplo, futbolistas desequilibrantes como Lamine Yamal siempre progresaban con la idea de buscar el último regate, pero en general, en vez de regatear en este último instante y buscar el remate para la segunda parte, buscó más juego asociativo y con ello tuvo un partido realmente formidable, haciendo disparar al equipo, buscando constantemente las carreras de los Ferran Torres o de los Fermín López, y de ahí fue que se pudo llegar a consolidar una muy buena participación del equipo, buen soporte de futbolistas como Eric García, buenas capacidades por parte de futbolistas como Gerard Martín a la hora de ser convertidos a defensas centrales durante muchos minutos, y con ello, bueno, un Barça que tuvo que rotar bastante, pero con el beneficio de que ello ya le ha traído buenas noticias, ya que Marc Bernal, futbolistas como Rafinha, el buen espacio de dosificación para Robert Lewandowski, representan ahora que los Blaugrana están cada vez más cerca de tener la plantilla casi a su 100% de capacidad a través de la recuperación de varios futbolistas. Con ello, lesiones prolongadas como Gavi se esperan que no puedan llegar a aportar, pero estando cada vez más cerca de una convocatoria para futbolistas como Pedri, que tal vez puedan llegar a estar para la semana europea ante Chelsea, demuestra que esta goleada puede llegar a ser un paso importante para no solo certificar tus oportunidades como candidato en la pelea por el título, sino también la oportunidad de seguir creciendo competitivamente para que el margen te mantenga ambicioso y la competitividad te mantenga que puedas llegar a sobresalir enfrentando a los mejores. Con ello, buena actuación Blaugrana por ahora, que le brinda el mérito de seguir en la zona de arriba. Asimismo, en la zona de arriba, o por lo menos tratando de estabilizarse para ver la perspectiva de tal vez soñar con la zona de arriba, encontramos el duelo entre Club Atlético Osasuna y, por supuesto, la Real Sociedad. Enfrentamiento que culminó 1-3 y que parecía que nos contaría la misma historia de siempre. Un Club Atlético Osasuna muy eficiente en casa, realmente es un equipo formidable a la hora de la defensa de la portería y sustentar partidos prolongados. Ello a pesar de que el equipo ha sido una constante duda de cuál es su mayor motivación en el campo o cómo puede llegar a aportar algo más de rentabilidad en los 90 minutos a la hora, por ejemplo, del dominio de las chances. Por ahora la fase con Lecce todavía nos ha dejado algunos momentos en los que reconocer al equipo. Aún así,
son muy escasos, y ello también representó cómo se logró una importante remontada por parte de la Real, que diríamos que aunque no solo representó uno de los grandes goles de la jornada a través de una acción para el último gol de Ander Bannerrechea, de básicamente los vivos son los que hacen ese tipo de gol, y por ello este deporte siempre es de tratar de intentar para fallar, y tal vez la oportunidad de aprender pueda llegar a ser la oportunidad también de poder lograr algo diferente, y ello diríamos que fue la oportunidad que vimos a través del planteamiento de la Real Sociedad con Sergio Francisco, que para este partido buscó un 4-4-2 con mayor lineamiento en la velocidad y la toma del espacio, pero en lo técnico, aprovechando las velocidades de Zakarian, pero lo técnico de futbolistas como Gonzalo Guedes en la velocidad, básicamente brindar de uno de mayor técnica a la hora de retener el balón cuando pudieras, y el otro para poder llegar a dispararle a zona de adelante, y con ello buscar un espacio a través de la velocidad, algo que con futbolistas como Brais Méndez y Mikel Oyarzabal pudiera llegar a básicamente representar que a la hora de tirar neveras o pelotazos, ellos pudieran llegar a representarlo en una pincelada, y en varias ocasiones estuvieron muy cerca de lograrlo, uno con una acción individual excepcional a la hora de su remate y otro con una gran asistencia, beneficio excepcional por parte de ambos. Además de ello, también la característica de que el equipo no sufrió tanto en defensa, especialmente en un partido tan cerrado. Para la segunda parte supieron aprender de sus errores, y con ello un partido más satisfactorio de cómo se logró la victoria, que no solo fue milagrosa a través de un gol de Bannerrechea, sino también demuestra que el equipo directamente ya iba ganando a pesar del tercer gol, y demostraba que podía llegar a retener esta victoria, algo que no ha sucedido tanto en esta Real Sociedad para las últimas 12-13 jornadas. Con ello, diríamos que una victoria que puede llegar a demostrar que estás cada vez más cerca de lo más importante de la temporada, que es la constancia. Hace más de 6 partidos que no pierdes, ello teniendo en cuenta que has enfrentado a Athletic Club, a Elche y a este Club Atlético Osasuna, además de ello a Celta y a Sevilla. La verdad es que no es tan mala la puntuación, y con ello pues te has enganchado en una zona un poco más estable, décimo en la clasificación, que diríamos que es lo mínimo que le podemos llegar a pedir al día de hoy al equipo Şuriurdin, porque realmente cuenta con las herramientas suficientes para, ¿por qué no?, demostrar su valía en esta temporada. Será un camino difícil, por supuesto, pero victorias como estas demuestran que todavía tienen la convicción y la ambición suficientes para lograr algo más. Como lograr algo más, trató de intentar Villarreal enfrentando a Real Club Deportivo Mallorca, y representó una muy buena goleada, que por ahora también representa que por ahora el equipo del submarino amarillo tratará de encaminar su mejor estilo y juego y dinámica y oportunidades a la hora de vencer a un rival muy debilitado para tirar la última chance que básicamente es ir a la UEFA Champions League, tratar de ganar todos los partidos que te queden en Europa, y con ello tratar de alguna forma que pueda llegar a suceder la clasificación a la siguiente ronda. Será altamente difícil porque no dependes de ti mismo, ya dependes de ciertos resultados, y además de ello el margen de no volver a perder en Europa. Por ello era importante este partido, porque nos daría la oportunidad de ver si Marcelino García Toral rotaría, o por ejemplo trataría de plantear un enfoque de tratar de ganar una pelea para el día de mañana ganar una batalla. En general diríamos que esta ideología que creemos se presentó en el campo pudo llegar a ser sustentable para tal vez ver la mejor plantilla que pueda llegar a probarse en Europa para el equipo del submarino amarillo, pero con rápida rotación para los minutos finales, para tratar de hacer que la plantilla no se desgastara. Con ello, el partido en general se sentenció a través de una gran acción colectiva de Gerard Moreno, y que de nuevo nos demuestra que no solo cuando está sano es de los mejores futbolistas de la liga, sino cambia totalmente la perspectiva de este Villarreal, que ya no se siente un equipo tan forzado, tan acelerado a la hora de tener que empujar para lograr la apertura del marcador, sino que con una jugada específica, futbolistas como él parecen o hacen que lo difícil pueda llegar a representar un gol, teniendo en cuenta que en los últimos 4 partidos ha podido llegar a aportar 3 goles, y en los general los últimos 6 ha podido llegar a lograr 4 goles en aportación ofensiva. Demuestran que por ahora su capitán se encuentra en un gran estado de forma y que puede llegar a ser muy útil para las ambiciones del equipo. Ello también nos deja la característica por ahora de que de nuevo nos encontramos a un Mallorca cuya debilidad se mantiene en que es muy inconsistente en la capacidad de la creación colectiva, específicamente en explotar las mejores cualidades de futbolistas como Virgilio o Pablo Barrios,
y de ahí la dinámica de nuevo de tener que depender demasiado de que futbolistas como Mateo Joseph tenga que básicamente pelear solos de cara a la portería rival y la defensa, porque aunque es un futbolista muy hábil, se enfrentaba a futbolistas como Renato Veiga y Rafa Marín, que la experiencia es lo que le sobra en general. Con ello, este Real Club Deportivo Mallorca empieza a dejarnos dudas de si por ahora la evolución y la paciencia serán suficientes, especialmente porque ya vienes de una racha muy adversa y ello puede llegar a empezar a generar dudas muy fuertes, y con un espacio que mantiene un ambiente, diríamos que básicamente está esperando una pequeña mecha para avivar una llama y con ello crear un incendio. No parecen tan buenas noticias el calendario de Mallorca. Con ello veremos que pueda realmente representar este tipo de derrotas, ya que para la siguiente jornada tendrá que enfrentar a equipos como Club Atlético Osasuna, Real Oviedo, Elche o por ejemplo Valencia. Y si de estos partidos no puedes llegar a lograr un margen más ambicioso o demostrativo de cara a que puedas llegar a certificar tu nivel con algo más de ambición, ello tarde o temprano puede llegar a indicar que pueda haber un cambio en los banquillos. Con ello es que pasaríamos a destacar también otro de los grandes duelos de la jornada número 13 de la liga, específicamente hablando, vamos a ver si nos deja la transmisión, ya que estamos teniendo ciertos problemas técnicos, pero pasaríamos a hablar del duelo entre Getafe y Atlético de Madrid, enfrentamiento que culminó un 0-1, pero quedaba la duda de si realmente este Atlético de Madrid podría llegar a certificar una victoria, y al final, a través de una jugada agónica, en un remate que representó un rebote a través de David Duarte, se lograban los 3 puntos, uno que en general mantiene, diríamos que a través especialmente de los resultados, engancharse de nuevo en la pelea europea, con un Atlético de Madrid que iguala a Villarreal, y además de ello lo más importante, que se mantiene a menos de 4 puntos de diferencia del liderato en la liga. Con ello el margen demuestra que ahora mismo los del Cholo Simeone han podido llegar a no solo validarse con esta racha de más de 5 partidos ganando en las últimas zonas cercanas a la mitad de la temporada, sino también importante que lo han podido llegar a hacer en un momento en el que Julián Álvarez claramente está pesando el constante sacrificio y la importante labor que le ha representado su inicio de campaña. Con ello, aunque su participación no ha sido tan gratificante como antes, sigue desenvolviendo buenas labores de conexión en el área rival. No ha podido llegar a desenvolver este gran margen goleador para el partido, pero siguió aportando buenas conexiones cuando estuvo en el campo, y además de ello también con un equipo que apostó por tener una defensa un poco más ofensiva, con futbolistas como Ruggeri, y además de ello Molina también le brindaron de buenas oportunidades a los Nico González y a Marcos Llorente de poder llegar a ser un equipo más técnico, lo cual aún así dejaba un Getafe que poco a poco desgastaba a este Atlético de Madrid y hacía que el equipo también se frustrara, y de ahí un segundo tiempo en el que las chances de dominio se perdieron para los colchoneros, y de ahí la duda de si podría llegar a desarrollarse algo más positivo en favor de los colchoneros, pero como mencionábamos, a la hora de seguir buscando hasta el final pudieron llegar a obtener por lo menos una importante victoria a través de un marcador cerrado, y de ahí la oportunidad de seguir manteniendo redituable su consistencia en las últimas jornadas. Y hablando de consistencia, pasaríamos a destacar también otro de los grandes duelos de la jornada, el duelo entre Real Madrid y Elche, enfrentamiento que culminó 2-2 a través de una agónica en la que Real Madrid parecía que hasta el final podría llegar a, ¿por qué no?, empujar por un resultado más favorable. Aún así, todo el mérito de lo que representa este empate, que deja un mal sabor de boca para Real Madrid, deja una demostración increíble por parte de por parte de Elche Club de Fútbol, que ahora mismo se mantiene como uno de los mejores equipos en la división, y además de ello uno de los pocos equipos que es invicto en casa. Realmente un margen excepcional lo que ha logrado Eder Sarabia en la casa del equipo franjiverde, y además de ello una demostración de que a la hora de apostar por una plantilla más cargada de referentes en el bloque de las bandas, pudieron llegar a certificar el anular a un Real Madrid que apostó por una plantilla con una línea de 5 defensas,
algo que en general demostró no ser tan eficiente, y ello nos entra de nuevo a lo que es la temática del 4-2-3-1, que en Europa en general es una dinámica táctica que hemos visto en general durante mucho tiempo, y no diríamos que hablamos de ella directamente para criticarla, sino para también mantener un enfoque de por qué es una de las opciones tácticas más relevantes al día de hoy. Laterales que se convierten a carrileros y casi como figuras en la labor de extremo, figuras bastante dominantes a la hora del control del partido en el centro del campo, que permiten mucha polivalencia para las referencias ofensivas. Diríamos que en general este es el propósito de plantillas con línea de 3, que tienen carrileros amplios y además de ellos centrocampistas que puedan llegar a aportar un doble pivote para generar soporte a un centrocampista creativo, y de ahí, como mencionábamos, el favor de generar una rotativa amplia para las referencias ofensivas. El problema de todo este planteamiento es que es altamente dependiente de la figura de las bandas, y con ello Real Madrid demuestra que por ahora ni los Fran García ni los Trent Alexander-Arnold pueden llegar a demostrar algo más de sostenibilidad para un Real Madrid en este tipo de tácticas, ya que en general, aunque no hicieron una labor catastrófica y fueron eficientes a través del retroceso defensivo en algunas ocasiones, a pesar de que Alexander-Arnold sufrió, por ejemplo, a la hora de uno de los goles, el no haberse posicionado bien. El problema de este planteamiento se centra en que directamente posicionas a extremos en una labor muy ofensiva, y al no poder llegar a ser tan efectivos de cara a la finalización o el último paso, tiendes a no poder llegar a hacer que la jugada represente algo más de fluidez, y en ello el problema de que si este Real Madrid realmente quiere jugar con este planteamiento, necesitará que futbolistas o extremos se tengan que reconvertir a carrileros, o encontrar una forma de poder llegar a alinear un 11 con una línea de 4 que pueda reconvertir a un futbolista, algo también bastante realista lo que hemos visto al día de hoy en el deporte, básicamente el lateral reconvertido a centrocampista, o que poco a poco también pueda llegar a ser extremo, porque en general este fue el mayor problema de Real Madrid, que no pudo llegar a hacer que su planteamiento fuera efectivo o siquiera sostenible en los 90 minutos, y ello ya desde el primer tiempo se notó con tantos cambios y la idea de que futbolistas como Güler o Dani Ceballos no se sintieron cómodos en ningún momento, y de ahí la buena presión y capacidades por parte de este Elche, que más que centrarse en cómo anular al rival, se centró en cómo poder llegar a maximizar el esfuerzo de las acciones de contraataque y el refuerzo de poder llegar a jugar y finalizar con cada pelota que tuviesen en el campo, y de ahí llegaría la primera gran acción de gol con una gran finalización por parte de Alex Febas, y además de ello la segunda a través de una gran capacidad, a través de una asistencia de Germán Valera. Con ello, un partido sobresaliente para Getafe, como lo acabamos de destacar, estamos pensando todavía en Getafe, de Elche Club de Fútbol, y además de ello también que se logra a través del material de la inexorable ley de Letts, a través del gol de Álvaro Rodríguez. Con ello un partido que realmente sabe algo amargo para en general Real Madrid, y una propuesta realmente positiva para Elche, ya que el equipo se mantiene en una zona estable en la clasificación, y ello también le puede llegar a mantener cerca de las primeras plazas. Además, perdonen, no lo estamos viendo. Madre mía, perdón, pequeños problemas técnicos. Aquí está, 13º en la clasificación, todavía con el margen tan corto, puede llegar a engancharse de nuevo en la pelea por las primeras 10 plazas. Además, también interesante que refleja que por ahora Real Madrid retiene el liderato, pero a través de solo un punto de diferencia en comparación a su rival más cercano, Fútbol Club Barcelona, y con ello la dinámica de que tendrá que seguir mejorando y especialmente demostrar no diríamos tanto un once titular, que era lo que íbamos a decir, sino directamente un planteamiento que haga que los protagonistas de cara al 11 sean sostenibles para la ideología de juego, y no veamos un partido tan desequilibrado para Real Madrid, y que benefició muchísimo a que este Elche buscara sangre y la pudiera llegar a encontrar. Con ello culminaríamos rápidamente este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 13 de la Liga, en el que en portería destacaríamos a David Soria. A pesar de perder en los minutos finales, realmente creemos que su trabajo fue excelso para entender la victoria en el margen de la demostración por parte de Getafe. Lastimosamente no le representó puntos, pero por lo menos le nombraríamos en este 11. Además de ello, acompañado por Germán Valera, Dinhausen, José María Jiménez y John Aramburu. Además de ello, como centrocampistas destacaríamos a Alex Febas,
Febas, perdonen, un gran trabajo en general para lo que fue el desarrollo del partido en general. El gran capitán de este Elche demuestra de nuevo grandes aptitudes para comandar a su equipo. Además de ello, acompañado por Fermín López y Bryce Méndez, que de nuevo también demostraron sus capacidades en el margen de goleo y finalización de jugada y fueron vitales también para entender la victoria de sus equipos en momentos finales. Y por supuesto, como referencias ofensivas, destacaríamos a Ferran Torres, Thiago Aspas y Gerard Moreno, de los mejores futbolistas al día de hoy en la división, y que su talento fue realmente importante para consolidar los goles que dieran el inicio de una goleada, que dieran el inicio para poder sentenciar o que dieran el inicio para seguir ganando a través de la labor de su participación en beneficio de sus instituciones. Con ello, el entrenador de la jornada sería Eder Sarabia. No todos los días se logra un récord de participación en casa a través de Elche y no todos los días se puede llegar a enfrentar a uno de los grandes equipos de la división y obtener un punto, hablando de Real Madrid. Con ello, gran trabajo por parte del entrenador y además de ello la dinámica de que este Elche todavía, pues a pesar de la mala racha que había vivido en las últimas jornadas, pueda volver a levantarse. Además de ello, también destacando la fotografía de la jornada, esta se la daríamos a Fútbol Club Barcelona y específicamente al regreso a su gran casa, como lo es el Camp Nou, una que representa no solo el valor del fútbol español, sino también de un gran equipo, pero especialmente estamos hablando del valor de uno de los grandes escenarios que ha visto la consolidación de grandes campeones en la UEFA Champions League, como la agónica final entre Bayern München o Manchester United, el dinamismo de uno de los mejores futbolistas del planeta e historias realmente prometedoras, desde los Diego Maradona hasta los Lionel Messi. Con ello, por supuesto, siempre genera ilusión que poco a poco estemos cada vez más cerca de volver a ver un clásico en el Camp Nou y además de ello la dinámica de grandes momentos que representen a grandes equipos. Por ello será interesante que de nuevo la liga cuente con otro gran escenario para seguir demostrando relevancia en el fútbol español. Con ello, culminaríamos este análisis preguntándoles al día de hoy si creen que realmente luego de esta victoria agónica, Atlético de Madrid puede llegar a ser relevante de cara a la pelea por el título. El puntaje lo mantiene en esta zona, pero el dinamismo también le referirá ser relevante en los duelos directos. Por ello es que es tan importante su opinión y nos encantaría leerla en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.